Doctora Gutiérrez, ¿en qué consiste? Es cuando se coloca, bueno, la lámpara y se le hace ver al paciente y, bueno, se ve la reacción del ojo ¿Y ante el estímulo. cuál es esa reacción? Ah, no me acuerdo muy bien. Doctora Katia, ¿qué pasa si se estimula con un haz luminoso? La contracción de la pupila. Contracción o, en términos médicos, Miosis. miosis, ¿no? Miosis pupilar. La midriasis es la dilatación. Doctor Carpio, No sé si también cuenta la constitución del iris. ¿qué hay que evaluar en el iris, doctor? No, perdón, no trae mi micro prendido. Pues sí, sí, el iris está completo, porque hay afecciones en las que el iris está como parcialmente incompleto o les hace falta como que un pedazo, ¿no? Ok, entonces hay que ver la morfología, que sí sea una morfología esférica. En la coloración, bueno, va a depender a la pigmentación. Entonces nos vamos de lo más central a lo periférico o de lo periférico a lo central, como ustedes gusten. Entonces aquí el diámetro de esta pupila. ¿Cuánto es el diámetro fisiológico de la pupila? ¿Alguien investigó? No es que no lo podamos ahí a medir, ¿no? Con el paciente, con una regla. Obviamente no, pero es que ustedes se vayan familiarizando y es aprox el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro fisiológico, doctores, de esta pupila? ¿No? Yo encontré que era de 3.5 milímetros. Ajá. Es aproximadamente 3 milímetros. 3 milímetros el diámetro de la pupila. De ahí entonces a la periferia está el iris, que puede, como bien comentó su compañero, estar deforme en su morfología, ¿no? Dismórfico. Pueden apreciarse en algunas ocasiones hemorragias a simple vista. Y esta parte blanca, ¿cómo se llama esta parte blanca del ojo? ¿Es la esclerótica? La esclera. ¿Qué hay que evaluar de la esclera o esclerótica? ¿Podría ser la coloración? La coloración, que sea una coloración Blanca. blanca azulosa, ¿no? Blanca o un poco también puede ser azulosa. De aquí, entonces, las glándulas lagrimales, el párpado, las pestañas, ¿no? Que es parte de la patologías, ¿no? Por ejemplo, acá podemos observar patologías específicamente asociadas al globo ocular. ¿Qué les llama la atención en este paciente? Como que están muy saltones. Están muy saltones. ¿Cómo se le conoce ese término? Así como sorprendido, ¿no? Exoltalmos. Exoftalmos, ¿no? Exoftalmos, que nos habla de patología tiroidea y en específico Hipertiroidismo. hipertiroidismo. Entonces, esto pues es una simple inspección que vemos exoftalmos o estos ojos de impresión más salidos y que nos daría sospechar hacia una patología tiroidea en específico, hipertiroidismo. ¿Acá qué observan, doctores? Cuando se encuentra la esclerótica amarilla. Amarilla, ¿no? ¿Y eso qué nos podría decir? ¿O cómo se llama también el término? Ictericia. Ictericia. Y entonces estaríamos sospechando en una patología Hepática. hepática, ¿no? Acá vemos pues la caída del párpado, con ptosis palpebral, que sí habría que sospechar en determinado momento alguna afección a nivel de los pares craneales. La pupila, ¿no? Vean que esta es una miosis, y de hecho, esta es una miosis intensa. Todavía después
antes de esta, todavía sigue alguna donde se observa todavía más contraída la pupila. A esa pupila se conoce como pupila póntica. ¿A qué le suena el término de póntica? ¿A qué, doctora Katia? Creo que la vi pronunciar la respuesta. ¿De puente? Exacto. Entonces, si ustedes ven una pupila bien contraída, una miosis severa, estarían sospechando una hemorragia o alguna afección a nivel del puente. Vean que aquí hay midriasis. Bueno, causas de midriasis son múltiples, pero entre ellas también puede haber un reflejo de afección a nivel del sistema nervioso central, en específico a nivel del tallo. Acá, pues una conjuntivitis, ¿no? Que puede hablarles de alguna afección de tipo viral, bacteriana, química. Y en esto, ¿qué observamos? Estrabismo. ¿Estrabismo de qué tipo? Ya habíamos visto dos tipos. ¿Convergente o divergente? Convergente. Converge, ¿no? Hacia un punto. Muy bien, esto no lo vamos a saltar, doctores, porque ya lo vimos cuando vimos pares craneales, los músculos y la inervación por estos mismos. Esa es la cuadrícula que veíamos. Ok, nos vamos hacia las capas de la pared del globo ocular. Está dividida prácticamente en tres, doctores. Espérame tantito que... Ahí está. ¿Cuáles son esas tres capas? Externa, media e interna. Esta media se le va a conocer también como úvea. ¿Alguien leyó cuáles son? ¿Es todavía su subdivisión de la externa? ¿Cuál es la subdivisión de la externa? A ver, aquí, doctores, vean, esto que está en gris. Esto que está gris aquí. ¿Qué capas del ojo son? ¿Qué es lo más externo? ¿Sería la esclerótica? La esclera. ¿Sí? Vean que la esclera va hasta acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cómo va todo esto, doctores? Todo esto. ¿Y aquí qué pasa? O sea, prácticamente es como si fuera una esfera, pero vean que aquí está perforado, ¿no? No es continua, no es una esfera completamente, sino que tiene una perforación. Justamente a través de esto pasa lo que es el nervio. El nervio óptico, la arteria óptica y la vena óptica u oftálmica. ¿Qué más hay aquí, doctores? ¿Esto de aquí qué es? Y es La, un... ¿Sí? la córnea. La córnea. Entonces, estas dos, vean, estas dos, tanto la córnea, que es esta protección de aquí, como la esclera, van a ser las dos capas que están constituyendo a su vez a la externa, a las capas de la pared del globo ocular. Media o úvea. Esta todavía se va a dividir en anterior y en posterior, doctores. Sería, obviamente, irnos ya a la parte media. ¿Qué observan aquí? Esto de aquí, ¿qué es, doctores? Vean. Justo aquí. ¿Esto qué es? El iris. El iris. Justo este es el iris. ¿Qué es qué es la pupila, doctores? Es un espacio que se encuentra entre, ¿cómo se llama? Ay, entre la córnea. Entre la córnea y qué más. Aquí nada más está la córnea. ¿Entre qué y qué? Y el iris. Y Con la esclerótica. aquí que es el cristalino, ¿no? O sea, vean que es un espacio virtual, está comprendido entre entre lo que es la esclera, perdón, la córnea y el cristalino, que es otra estructura aquí. Sí, entonces un espacio. No vayan a creer que es una estructura propiamente, no, es un espacio únicamente. De ahí entonces, esto de aquí es el iris. Entonces la parte anterior está conformada por el iris.
y el cuerpo ciliar, que ya veremos más adelante en qué consiste este cuerpo ciliar y la importancia del cuerpo ciliar. Y la parte posterior, doctores, vean cómo se continúa aquí, ¿no? Esta capita aquí, roja, que sigue. ¿Sí la ven o no? ¿No es la coroides? ¿Y qué es eso de la coroides? Bueno, aquí había visto que, bueno, iban a estar todos los vasos, ¿no? Pero no. ¿Mande? ¿Dónde es aquí? Había visto. En la coroides. Ah, ya, yo pensé que algo. Ok, bueno, entonces sí, la coroides es prácticamente aquella donde se encuentra altamente vascularizada y que va a estar irrigando a estructuras muy importantes de lo que ahorita vamos a ver, pero todavía conforma. Vean que esta es la parte posterior. Todo esto es posterior y esto de aquí es anterior. Entonces, otra vez, el iris, parte anterior, junto con el cuerpo ciliar, y vean que ya más posterior es todo esto, que es una capa altamente vascularizada, que va a estar irrigando a estructuras importantes de nuestro ojo. Y la parte interna, ¿no? Entonces, esto amarillo, que es lo más interno, es la famosa retina. Entonces, la coroides va a estar irrigando también a nuestra retina. Y ya veremos entonces qué es esto de la retina y su importancia fisiológica. Y todo esto, doctores, ¿qué es esto? Todo esto, prácticamente que tiene el mayor volumen a ¿El nivel cuerpo vítreo? del cuerpo vítreo, ¿no? O humor vítreo, que no está tan bien dicho ese término. Yo lo había conocido como humor acuoso. No, humor acuoso es otro, que ahorita ya lo veremos dónde está, pero humor vítreo o cuerpo vítreo lo pueden encontrar en determinados libros, sería todo esto prácticamente. Que este doctor, creo que fue el doctor Paredes, encontró que está constituido esta cámara, ¿no? O alguien encontró, el doctor Paredes. No, no encontré así tal cual de qué está. Está constituido de agua, ¿no? Agua, ¿qué más? Mm, ¿De una sustancia gelatinosa? Sustancia gelatinosa, glucosaminoglucanos. Ujú. Bueno, entonces nos vamos. Ya vimos ahorita prácticamente estructuras de las paredes, ¿no? Todas estas paredes que están constituyendo. Ahora sí, nos vamos a las estructuras transparentes. Y esto también tiene mucha importancia porque a través de esas estructuras pues va a pasar todo el campo visual, los haces de luz. Nuestros campos visuales tienen que atravesar justamente estas estructuras transparentes para llegar y ser captados por nuestro nervio óptico. Ya veremos cómo está constituido nuestro nervio óptico. Entonces, por acá va a pasar la luz. Entonces, ¿cuáles son estas estructuras transparentes, doctores, que tiene que atravesar la luz para llegar al nervio? ¿Podría ser la córnea? Entonces, en primera instancia, sí, ¿no? La córnea. Podría ser también el cristalino. El cristalino lo tiene que atravesar. Cuando se opaca este cristalino, cuando se opaca, pierde hidratación principalmente, entonces no van a pasar estos haces, ¿no? A este término, ¿cómo se le conoce, doctores? Cuando hay una opacidad en el ¿No cristal. es la catarata? Exacto, ¿no? Hay catarata. Entonces, esta es la famosa catarata, que es una opacidad aquí en el cristalino. Y que generalmente, pues, es asociado a la vejez. Pero también hay cataratas de otras etiologías. Bueno, entonces en primera instancia ya habíamos dicho, cristalino. Obviamente aquí no es que sin ocuparse por algún componente. Aquí va a estar circulando un líquido, que es precisamente el humor acuoso, que es un componente muy similar al líquido cefalorraquídeo, doctores.
pasa. Ay, perdón. Les dije que aquí el cristalino. La córnea, pasa la córnea, el cristalino, ya habíamos dicho el humor acuoso, el cuerpo vítreo. Sí, pero también aquí, parte de la córnea. Sí, vean, entonces estas son las estructuras transparentes. Bueno, pues aquí la esclera la podemos prácticamente simular como si fuera un cascarón, pero además del cascarón, aquí es como si tuviera una perforación. Precisamente acuérdense que esta perforación es por donde va a estar emergiendo nuestro primer, segundo par craneal. ¿Cuál es? El óptico, doctores. ¿O qué par craneal es? El segundo. Ujú. Nuestro segundo par craneal. ¿Qué es esto de... A ver, déjame aumentarle. ¿Qué es esto de 43D y 22D? Son las dioptrías. ¿Y qué es eso de dioptría? Mm, mm, Ay, es como si fuera un lente, ¿no? Es la... No sé si como para no ampliar las cosas, ¿no? Mm, no sabré cómo explicarlo. A ver, alguien que sepa explicar qué es esto de una dioptría. A ver. Doctores, hay cerca de 12 personas con la cámara apagada. No veo, no los veo. No, la dioptría, ¿no? ¿Perdón? ¿Es la dioptría? Sí, pero ¿qué es dioptría, doctor? Es pues Ah, una unidad de medida de... Bueno, yo encontré que es una unidad de medida de graduación de los ojos, pero no sé si esté bien. está parcial. Doctora Mejía. Sí, doctor, igual iba a decir algo parecido de, bueno, que es la unidad de medida, pero que, bueno, encontré que iba a ser de 1 metro, correspondía a 43 centímetros, que lograba converger las imágenes. A ver, otra vez, eso es importante. ¿Cuál, lo de converger imágenes o...? Sí, lo de cuánto corresponde. Son 43 centímetros a 1 metro. Bueno, 1 metro corresponde a 43 centímetros. ¿Cómo traduces eso? Es lo que no entendí bien porque, bueno, es que se supone que deben de converger pues, la luz Ujú. al momento de enfocar, Sí. pero no logré como comprender esa relación de a 1 metro. ¿Qué quiere decir los 43 centímetros? O sea, prácticamente es la acomodación de estas imágenes, de esta luz que va a converger en un punto. ¿En qué punto? Pues ahí, va a converger hasta acá, ¿no? Pero prácticamente tiene que pasar a través de la córnea, ya que damos estas imágenes, a través del cristalino. Pero si ustedes pueden estar viendo un campo visual, pero tienen la capacidad de enfocar un punto en específico, no lo hacen de la nada. Si ustedes de repente están viendo a lo lejos y se atraviesa por ahí una mosca, esa capacidad de enfoque, doctores, está a través principalmente de estos lentes, de la córnea y del cristalino. Esa es la capacidad de enfocar ustedes un objeto. ¿Sí? Y esta capacidad de enfocar es un lente. Entonces, lo que comentaba su compañera, entre 23 y 25 centímetros, o sea, si tienen una dioptría, ¿no? Que corresponde a 23 centímetros, entonces van a poder enfocar algún objeto a 23 centímetros. Que digan, tengo 2 dioptrías, puedo enfocar un objeto a 46 centímetros. Entonces, eso es prácticamente bueno, todavía tiene más cuestiones físicas que de hecho ustedes no las deben de saber propiamente, porque eso ya es más que nada de tanto de optometría como de oftalmo,
Pero vean que es esta acomodación que ustedes tienen para hacer hacia los objetos en determinados metros, hasta ciertos metros, ¿no? De distancia. Entonces, aquí la córnea, pues prácticamente está teniendo esta mayor capacidad de dioptrías y el cristalino de 22, o sea, prácticamente la mitad. Doctor Alvarado. Iba a comentar que de hecho de aquí vienen las defectos comunes cuando de la visión, como lo que es la miopía o ay, ¿cuál es la otra? ¿No? Ajá, ujú, que pues hay mayor esfuerzo para poder enfocar algunos objetos o poco esfuerzo. Ok, Bueno, entonces, esta miopía, ¿a qué se refiere, doctor? A no poder enfocar objetos que cercanos, lejanos, lejanos, lejanos. Y el astigmatismo, Es lo contrario. cercanos, es lo contrario. ¿no? Entonces, bueno, además de esto, ahorita, bueno, comentamos algunos otros aspectos de patología. El músculo o cuerpo ciliar, acá está, ¿no? Que decíamos que está prácticamente conectado, vean, al iris. Zónula de zinc, que aquí es un ligamento que prácticamente está unido al cristalino. Entonces, zónula de zinc o ligamento es el que va a darle la capacidad de estarse contrayendo y por lo tanto acomodar los objetos, ¿no? Esclerótica, el nervio óptico que ya hemos comentado. Acá la cámara anterior, que prácticamente va a ser todo lo que está comprendido entre qué espacios, doctores. Miren, vean, es esto de aquí. La cámara anterior. ¿Entre qué y qué estructura está? Entre el iris y la córnea. Exacto, ¿no? Entonces, cámara anterior está entre el iris y la córnea. Y la cámara posterior, déjame ponérselas. Justo aquí, justo aquí. Entonces, ¿entre qué estructura y qué estructura está la cámara posterior? Entre el iris y el cristalino. Cristalino, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver por qué es importante estas cámaras. Está circulando el humor acuoso, así como en los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo y el espacio subaracnoideo, es lo mismo aquí en el globo ocular. A través de estas cámaras anterior y cámara posterior va a estar circulando nuestro humor acuoso. Y aquí hay algo que se llama trabéculo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno. Entonces, ahora sí, este es un corte transversal u horizontal del globo ocular. Vamos a tener aquí entonces el cristalino, que nos va a estar delimitando, acuérdense, junto con el iris a nuestra cámara posterior. Vamos a tener aquí a la córnea, que junto con el iris va a estar delimitando nuestra cámara anterior. ¿De acuerdo, doctores? ¿Alguien leyó cómo es esto de la producción y reabsorción de el humor acuoso? ¿Quién produce el humor acuoso y quién reabsorbe el humor acuoso, doctores? Bueno, yo encontré que se absorbía en la malla trabecular o lo encontré como trabéculo. Trabéculum o malla trabecular. Y va a ser producido por el cuerpo ciliar y lo van a secretar los procesos ciliares. Exacto, entonces cuerpo ciliar o proceso ciliar va a ser el encargado de producir nuestro humor acuoso. Y el que lo va a reabsorber es la trabéculum. ¿Por qué creen que sea importante esto, doctores? No, no nada más desde el punto de vista fisiológico. Aquí ya vimos el punto de vista fisiológico. Pero ¿qué creen que pueda suceder si se ven alterados algunos de estos, el proceso ciliar o el trabéculum, por ejemplo? Más que el proceso ciliar, el trabéculum. ¿Qué sucedía en la circulación del líquido cefalorraquídeo si hubiese alguna masa ocupando o una hemorragia que formara un coágulo, un cisticerco, un tumor?
¿Aumentaría la presión? Aumentaría la presión, ¿no? ¿No tiene relación con los glaucomas? ¿Qué es eso de glaucoma, doctor? Ah, es una neuropatía óptica que se caracteriza por cambios en la excavación del disco óptico. ¿Cómo la puedo decir? ¿Y qué tiene relación con esto, doctor, que estamos comentando? Que los ojos están como que un poco hinchados y parecen como ojos de pescado. Pero aquí no tenemos, no estamos hablando sobre la circulación del humor acuoso. Sí, o sea, sí tienes razón, ¿eh? El glaucoma es parte de una patología aquí, clave, pero no es tanto así. Déjenme entonces comentarles, ¿no? Se produce aquí, en el proceso ciliar o cuerpo ciliar, el humor acuoso, vean que va a atravesar la cámara anterior y cámara posterior, están comunicadas aquí por un pequeño espacio entre el iris y el cristalino. Va a producirse aquí y va a circular hacia la cámara anterior. Va a estar circulando en nuestra cámara anterior y se va a reabsorber en el trabéculo. Esa es la circulación. Sin embargo, no sé por qué. Déjenme. No está aquí. Está, yo creo que en otra diapositiva. Sin embargo, doctores, si aquí justo se hace más estrecho el espacio, hagan de cuenta que esto de aquí, donde está el trabéculum, se estrecha el espacio, ¿qué sucederá con el humor acuoso? Si se hace más cerrado el espacio, aquí justo en el trabéculum. ¿Se acumula? Se acumularía el líquido, el humor acuoso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Aumenta la presión. Aumentaría la presión intraocular, que indirectamente esta presión intraocular podría estar afectando a nuestro nervio óptico. A esta afección, doctores, en donde se encuentra más estrecho aquí el ángulo, en donde está el trabéculum para reabsorción del humor acuoso, se le conoce como glaucoma. ¿Sí? Glaucoma. Y el glaucoma hay de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Pero es prácticamente esta la importancia, doctores. Y que el glaucoma es una patología oftálmica común en la población mexicana. ¿Sí quedó duda o sí quedó claro, doctores, la importancia de esta circulación? Sí, doctor. Bueno, acá, esto nada más son para recalcar otros puntos importantes. Ora serrata es parte de esta parte anterior que está formando nuestra retina en la parte anterior. Fobia. Fobia. ¿Alguien encontró qué es esto de fobia? ¿Y qué es esto de aquí que estamos observando justo? Doctores, ¿nadie encontró nada en relación a la fobia? Yo encontré que iba a ser el punto donde íbamos a tener una mayor visión y donde íbamos a poder enfocar la imagen. Exacto, mayor visión y por lo tanto van a estar concentrados, mayores los fotorreceptores, conos y bastones. Ya veíamos el nervio óptico, la vena y la arteria de la retina. Vean, doctores, esto es clave también. ¿Qué está sucediendo con nuestra imagen que estamos nosotros observando en nuestros campos visuales? ¿Qué ven? ¿Qué ven que pasa aquí en la retina? ¿Qué Se sucedió? voltea. No lo alcancé a oír, doctor. Bueno, decía que la imagen se voltea. Se voltea, ¿sí? Entonces nosotros dirán ¿qué está pasando, no? O sea, nosotros captamos la imagen y la retina lo que va a hacer es invertir nuestra imagen. Invierte nuestra imagen y dirán, pues, pero entonces, ¿por qué estamos observando tal cual, no? Bueno, quien vuelve a reacomodar nuestra imagen es la corteza visual. Pero en primera instancia, doctores, ve invertida la imagen nuestra retina.
De ahí viene la importancia ya cuando veamos vía visual. Entonces, hay diferentes capas de la retina, doctores. Me voy un poco más rápido en esta porción. Que sepan que son 10 capas de nuestra retina. Aquí hay un epitelio pigmentado, que vean que prácticamente por debajo de esto está la coroides, que está nutriendo a nuestra retina. Si está una afección en la coroides, hay una hipoperfusión en nuestra retina y por lo tanto puede haber amaurosis o alguna afección en la visión. De ahí vemos la capa de fotorreceptores, ¿sí? Que esta capa de fotorreceptores ya quedamos que son conos y bastones. Vean la cantidad de porción que hay, 125 millones de bastones versus 6.5. O sea, es una relación 127:1, ¿no? Por cada cono que hay 127 bastones. Hay más bastones. Los conos, recuerden, conos, o sea, conos de color, ¿sí? Asociado a la visión de color, mientras que el bastón más de blanco y negro. Están nuestros fotorreceptores, que acuérdense que son especializados, receptores especializados, que van a transmitir entonces o convertir el estímulo visual, luminoso, en un estímulo eléctrico que pueda entender nuestras neuronas. Entonces, inmediatamente, bueno, acá vean que hay una capa limitante externa. Esta capa limitante externa está dada por, vean estas estructuras que están aquí. ¿Sí las alcanzan a ver? Los pies o las terminales de estas células están formando nuestra membrana limitante externa. Ahorita vamos a ver cómo se llaman esas células. De ahí viene la capa nuclear. ¿A esto qué se refiere de nuclear, doctores? ¿Por qué se llama nuclear? Porque se encuentra el núcleo ahí bueno, de nuestras células, ¿De qué células? de las neuronas. Neuronas. ¿De qué tipo? Los conos y Exacto, bastones. ¿no? De nuestros fotorreceptores. Acá está. El cuerpo, el soma y por lo tanto el núcleo de estos fotorreceptores. De ahí viene capa plexiforme. Vean, ¿qué es esto de aquí? Todo esto que estamos aquí viendo. En rosita, las prolongaciones. Y en amarillo. ¿Por qué se llama plexi? ¿No? Ni idea. Plexos, ¿no? O sea, y estos plexos son por prolongaciones de nuestras células. Diferentes células. Vean que aquí hay prolongaciones. En esta capa plexiforme únicamente está conformada por prolongaciones, pero también por sinapsis. De ahí viene nuestra capa nuclear interna. Ya veíamos la nuclear externa, ahora vemos nuestra nuclear interna, que está conformada principalmente por el núcleo, por el soma de estas células, que vean qué característica tiene, ¿no? Tiene un soma central y tiene dos axones, entonces son neuronas de tipo bipolar, que están haciendo contacto, vean aquí directo, con nuestros fotorreceptores. Entonces son las primeras células que van a estar haciendo sinapsis aquí con nuestro fotorreceptor. Estas células de Müller son interneuronas, ¿no? Que están integrando también cierta información desde el punto de vista visual, pero ahorita no le vamos a dar más importancia. Luego tenemos plexiforme interna, ¿no? Teníamos una externa, que está aquí la sinapsis, pero desde el punto de vista más externo, y aquí ya lo más interno, ¿sí? Realmente, estas neuronas, que son las bipolares, ¿con qué células, doctores? ¿Cómo se llamarán estas células? ¿Son las células ganglionares? Exacto. ¿Y qué importancia tienen estas células ganglionares? Que sí me interesa que se aprendan el nombre. ¿Por qué son importantes? Uno, están haciendo sinapsis con estas bipolares.
Y dos, que vean sus axones. Los axones, doctores, de estas células van a estar conformando a nuestro nervio óptico. Por eso es la importancia de estas células ganglionares. Los axones de estas células conforman a nuestro nervio óptico. Listo. Entonces, son nuestras 10 capas. Y bueno, acá estaría el cuerpo vítreo, ¿no? Acuérdense, la capa media, coroides, y acá estaría nuestro nervio óptico. Bueno, algunas patologías asociadas. Está el queratocono, que es un adelgazamiento de esta córnea. Adelgazamiento de la córnea se le conoce como queratocono, ¿sí? Y por lo tanto puede tener implicaciones a nivel visual. Bueno, esto nos quedamos. Ya decíamos algunas alteraciones como miopía, astigmatismo. Sin embargo, hay algo que también la córnea no va a estar enfocando adecuadamente, también puede estar asociada a la edad, principalmente a la edad, y se le conoce como presbicia o como visión cansada, ¿no? La famosa visión cansada es la presbicia. Así que es prácticamente entonces esta incapacidad de nuestro cristalino y nuestra córnea, principalmente de la córnea, de enfocar. Y por lo tanto se va a ver borrosos, principalmente al acercarnos los objetos o cuando quieren leer, ¿no? Que tienen una vista cansada, es lo que dicen ya las personas de la tercera edad, ¿no? Bueno, esto es asociado a una contracción de la córnea o del cristalino, principalmente de la córnea. Lo que les decía del glaucoma, vean como aquí entonces la reabsorción de nuestro humor acuoso va a estar obstruido. ¿Sí? Eso se llama entonces el glaucoma. Y hay de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Aquí ángulo cerrado prácticamente está cerrado, ¿no? Se reabsorbe muy poco, prácticamente. Y esto pues requiere una atención prácticamente quirúrgica. El otro con medicamento también se puede tratar de disminuir la presión intraocular. Y sí es importante, doctores, que ustedes sepan que el glaucoma, hay ciertos medicamentos que están contraindicados en el glaucoma porque pueden aumentar la presión intraocular. Entonces, si el paciente les dice glaucoma, ojo, punto rojo, porque sí hay muchos medicamentos que pueden estar contraindicados en glaucoma. Si no los conocen, pues váyanse nada más al PLM, al Babandimecum y vean. Las benzodiazepinas son uno de ellos. Sí, o sea, y les digo, son medicamentos muy comunes, de uso común. Entonces, sí es importante que lo consideren. Entonces, les decía, ¿no? Entonces, si no se reabsorbe adecuadamente el humor acuoso, va a aumentar la presión, como ya comentábamos, y vean qué sucede aquí. Algo importante, ¿no? Que veíamos, es una cámara prácticamente cerrada. ¿Dónde es la única fuga de la presión, doctores? Es una cámara cerrada. Pero ¿dónde quedamos que tiene esta apertura? Nuestro globo ocular. En el nervio óptico. Justo aquí, ¿no? Donde está el nervio óptico. Entonces, si ustedes tienen un aumento de presión, ¿hacia dónde creen que se vaya a ir esa presión? Hacia donde tenga una fuga, ¿no? Un escape. Y ese escape precisamente es el nervio óptico. Entonces, si aumenta mucho la presión, se va a ir hacia el nervio óptico y corre el riesgo de ocasionar una lesión incluso irreversible a nivel de nuestro nervio óptico. Esto ya lo veíamos, la catarata, que acuérdense es la opacidad de nuestro cristalino. Un desprendimiento de retina, doctores, también puede ser principalmente asociado a un traumatismo. Vean, aquí se está desprendiendo nuestra retina, que viene desde la porción anterior hasta la parte más posterior. Y este desprendimiento, ¿qué creen que pueda ocasionar? ¿Una ceguera?
Sí, prácticamente puede ocasionar una maurosis instantánea. Aumentaría también la presión. Incluso vean que aquí puede haber fuga, ¿no? A nivel de el humor vítreo, porque se puede rasgar la cámara o el cuerpo vítreo. Bueno, a Profe, mí, sí, yo tenía una duda. sí. Lo que pasa es Perdón, que... no veo quién está hablando. Si puede. soy Jimena. Ya, sí, doctor. No había visto. Lo que pasa es que yo tengo un problema muy severo de la vista, pero no sé si ese problema pudo haber sido por algún golpe que recibí directamente en la cara. Entonces, o sea, bueno, fue como toda mi frente y desde ahí pues yo ya no como que vi bien. Entonces, no sabía si era, o sea, si podría ser por eso, Sea, pero fue porque... posterior a el traumatismo que disminuyó la agudeza visual. Ujú, Sí, fue secundario a eso, que empezó a ver menos. sí, que No, tengo pues memoria, sí. seguramente sí tiene algo que ver. Entonces, ahí lo recomendable es que le hubiesen hecho un fondo de ojo, ¿no? O por lo menos, o que se la hagan, o un estudio ya más complejos, pero que lo esté evaluando oftalmo. Seguramente sí puede haber algo ahí que ya, ¿hace cuánto tiempo fue? Porque si no, seguramente, emergencia ya no es. Mm, mm. Ujú. Sí, Ya. pero tenía la duda porque, bueno, de lo que leí me confundí si los daños a la agudeza visual podían ser por golpes en la parte posterior, pero yo decía, pues sí, ¿no? También como que de mi frente o directamente a la cara, yo creo que sí es lo mismo, ¿no? O sea, igual puede ocasionar el mismo daño. Bueno, yo entendí que sí fue un traumatismo facial. Ajá, sí. Sí, bueno, podría ser un efecto, ¿no? Acuérdense que todo puede, como el efecto del latigazo, sin embargo, no es tan común. O sea, si fue en la parte occipital, acuérdense que también en la parte occipital está parte de la corteza visual. Doctora Mejía. Sí, doctor, bueno, igual que mi compañera Jimena también tuvo un golpe, pero fue directamente en el ojo. Y Entonces, ajá. No sé, pero bueno, me tardé como un año en darme cuenta que no veía bien. sí, no, puedes pasar mucho desapercibido, infradiagnosticado, que en el momento no le tomen alguna importancia, pero sí, traumatismo, si fue en la parte, doctora Gutiérrez, ¿no? Occipital, sí pudo haber sido alguna contusión, e incluso algún daño a nivel de la corteza visual, y que ahí le ocasionaron. Ahorita vamos a ver cómo diferenciar entre unas y otras, y que se necesita hacer un estudio de agudeza visual y principalmente de campimetría para ver cómo está la visión a nivel de los campos visuales. Ya si es directamente en el ojo, pues puede correr incluso el riesgo de que se perfore el cuerpo vítreo, de que se empiece a fugar el cuerpo vítreo y ocasionar un aumento de la presión y por lo tanto incluso una maurosis, ¿no? Importante. Entonces sí, derivarlos con el especialista. Bueno, doctores, aquí vemos el fondo de ojo. Yo creo que por cuestiones, no me voy muy rápido. Yo creo que les voy a dejar grabado la sesión de vía vestibular. Lo subo yo también un video, porque sí me interesa que comprendan los dos, o sea, vestibular y visual son importantes a nivel fisiológico, pero también a nivel de clínica. Acá en el fondo de ojo, doctores, ¿qué es lo que deben evaluar ustedes? ¿Qué es lo que deben de evaluar? A ver, doctora Wizard. Bueno, en el fondo de ojo tenemos que observar todas las estructuras y ver su simetría de cada una, de la mácula, de la fóvea, también de la, me parece es la retina, y también ver las arterias y las venas. Ok, bueno, nos dijo varios puntos, ¿no? Acá ustedes, ¿cómo me podrían describir cuáles son los puntos que acaba de escribir la doctora?
¿cómo los podemos identificar? Doctora Gutiérrez, ¿iba a comentar algo más? Pues la papila óptica sería el circulito amarillo. Circulito amarillo. Ok, bueno, no sé quién habló, pero tenía levantado a la doctora Gutiérrez la mano. O sea, ajá. Entonces, esto de aquí, ¿qué dijo que era, doctor? Sería la papila óptica. ¿Y qué es eso? No sé. ¿Qué es eso de la papila óptica, doctores? ¿No sería donde se conecta el nervio óptico? Sí, vean aquí. Acá está la luz y ustedes van a estar viendo prácticamente todo esto de aquí. Esto de aquí es lo que ustedes observan en el oftalmoscopio, con la oftalmoscopía, ¿no? Vean que entonces, justo esta parte, disco óptico, corresponde a nuestro nervio óptico. Sí, a nuestro nervio óptico. ¿Qué coloración le ven, doctores? ¿Qué coloración le ven aquí? Sin leerlo, sin buscarlo. ¿Qué coloración le están viendo aquí? Amarilla. Amarillenta, ¿no? Si ustedes ven un cambio en la coloración de esta, en específico que se haga blanquizca, están viendo que ya se perdió la función de su nervio óptico. A esto se le conoce como atrofia de papila. Si la ven blancuzca, este disco óptico, si lo ven blancuzco, estarían pensando en pérdida inmediatamente, y si el paciente además lo está viendo y ven la atrofia, bueno, pues seguramente no se va a recuperar, doctores. Eso ya es irreversible. Entonces, tienen que irse familiarizando, bueno, no es tan sencillo, a lo mejor que vayan practicando ustedes con sus familiares, porque sí es importante la exploración neurológica y oftalmológica, obviamente, la exploración de fondo de ojo. ¿Qué más vemos, doctores? Acuérdense, todo va de aquí, ¿no? La luz, aquí está nuestro nervio, entonces acá, ¿qué estamos observando? Vasos. Vasos, ¿no? Entonces, recuerden que está en la arteria y la vena de la retina. ¿Cómo podemos diferenciar entre cuál es una vena y cuál es una arteria? Por el color de la sangre, ¿no? El color de la sangre, bueno, y cuál es más oscuro y cuál es más clarito. Me imagino que igual por el calibre, ¿no? Una arteria siempre va a ser más grande que una vena. Pues aquí es todo lo contrario, ¿no? Sí, las venas serían las grandes. Aquí serían las arterias las más delgaditas en comparación de las venas. Pero además algo que también comentó su compañero Carpio, ¿no? De que el transporte de oxígeno, el oxígeno les va a dar una coloración más rojiza. Entonces, en donde ustedes vean rojizo, más rojizo corresponde a arteria, mientras más violáceo u oscuro van a estar viendo una vena, porque son sangre que no va cargada de oxígeno. Entonces, delgaditas son arterias y además una coloración más rojiza, más gruesas y más violáceas van a ser nuestras venas. Entonces, también vamos a dividir nuestro fondo de ojo en un campo nasal y un campo temporal, hacia donde esté nuestro disco óptico. ¿Cuál va a ser este campo? ¿Aquí qué campo será, doctores? Todo esto. ¿Es ¿Estará? el nasal? ¿Perdón? ¿Es el nasal? Ajá, justo aquí entonces está la nariz. Entonces todo esto corresponde a campo nasal y por lo tanto esto sería que del lado contrario que tenemos. Temporal. Temporal, ¿no? Temporal. Todo esto va a corresponder a nuestro campo temporal. Entonces también nuestras arterias, nuestras venas van a dividirse en una porción nasal y una porción temporal.
¿Qué es esto, doctores? Es la ¿Qué es eso de la fobia que damos? A ver. El punto donde vamos a encontrar más conos y bastones y por lo tanto vamos a tener mayor visión. Exacto, ¿no? Vean que tiene una coloración oscura y aquí en esta fobia es en donde se encuentran mayormente localizadas nuestros conos, nuestros bastones. ¿Qué notan con nuestras arterias y nuestras venas también? ¿Qué le tenemos que estudiar a estas venas y arterias? Sería la trayectoria y la forma. ¿Qué trayectoria y forma deben de tener, doctor? Bueno, se dirigen hacia la papila óptica y en su forma pues hay que ver que en cuanto a sus paredes no haya una anomalía, o sea que se vea más engrosada o esté más delgadita. Más engrosada, tortuosa, bien delimitada, ¿no? Que le vean un inicio, que le vean un fin, que la puedan seguir prácticamente, ¿no? Y vean que aquí tiene prácticamente su emergencia. Campo nasal, campo temporal, fobia, mácula, todavía alrededor, que también tiene fotorreceptores. Acá acuérdense, su disco, papila óptica. Excavación fisiológica. ¿Eso de excavación fisiológica qué es? ¿Alguien lo leyó? Seguramente sí. Doctores. A ver, nos detenemos 5 minutitos, damos descanso. 5 minutos nada más, doctores. Y regresamos. Aprovechen para checar esto de excavación fisiológica. 5 minutos.